Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de ecuaciones diferenciales para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Hoy vamos a trabajar la ecuación de Cauchy-Euler. Y si nos da tiempo, entonces también trabajamos un sistema de ecuaciones diferenciales de la unidad 4.8 del libro de Denis Hill que estamos siguiendo. La ecuación de Cauchy-Euler está en la página en la unidad 4.7. Decía que nos falta de este capítulo a resolver algunos ejercicios para buscar la solución particular por las funciones de Green. También explicar la parte de los anuladores, que creo que es la unidad 4.6. Y hacer algunas demostraciones sobre la reducción de orden que la hemos estado suponiendo, pero no lo demostramos al principio. Luego, la parte del capítulo 5 tiene que ver con aplicación de ecuaciones diferenciales de orden superior, específicamente para el oscilador armónico, resorte y para circuito. De eso hay 2 videos que contienen esas clases, dado por mí, que se lo he pasado y se lo voy a volver a pasar también, que de paso pueden irlo observando desde ya, se lo he pasado antes, porque es aplicar las ecuaciones diferenciales de orden superior, específicamente a esos 2 tipos de problemas. Luego de ahí, nosotros pasamos a transformada de Laplace, que sería el capítulo 7, y después damos el 6, que es soluciones por serie. Pero en el capítulo 7, cuando demos transformada de Laplace, entonces ahí nos detenemos. Eso lo vamos a decidir más adelante, si lo vamos a dar junto con el capítulo 7 o simplemente el primer parcial sería hasta el 5. Pero se lo aviso como con 15 días de antelación. Bien, entonces, las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Riemann ya dijimos que no eran con coeficiente constante, pero que sí cada término de la derivada tenía un término de la variable independiente elevado al mismo exponente que el de la derivada. Al mismo exponente que el de la derivada. Si no había derivada, pues no tenía que tener la X. En este caso, yo le digo a los estudiantes, porque ellos algunas veces creen que la número 3 que está ahí no es de Cauchy-Riemann, pero sí. Fíjese que si usted multiplica ambos lados de la igualdad por X, ya logra que la segunda derivada tenga una X al cuadrado y que la primera tenga una X. O sea, esa también es de Cauchy-Riemann. Entonces, todas estas ecuaciones son de coeficiente no constante, pero no son de cualquier coeficiente. Por eso, como los coeficientes son de esa forma, es una ecuación de Cauchy-Riemann que ya de entrada la dijimos al principio. Entonces, esas ecuaciones se resuelven rápidamente. Vamos a tomar la número 23 de aquí, por ejemplo, para ilustrar. Y la idea básica es resolver la homogénea asociada, buscar la solución general de esta y después resolver una particular, que aquí para vamos a aplicar variación de parámetros. Por ejemplo, para el número 3 no se puede aplicar coeficiente indeterminado. Para el 19 sí, para el 20 sí, para el 21 sí, pero para el 24 no se puede aplicar coeficiente indeterminado, porque ya dijimos que la función de aquí tenía que ser muy específica para aplicarlo. Para el 22 también se puede aplicar. Entonces, nos vamos a la pizarra número 1. La pizarra número 1, observamos aquí que ya tenemos la ecuación. Más adelante, y yo les exhorto a ustedes que lo observen en el libro,
una ecuación de Cauchy-Euler se puede llevar a que tenga coeficiente constante. Y ustedes deben mirar la sustitución que se hace en el libro. Pero aquí no la vamos a llevar a que tenga coeficiente constante, sino que la resolvemos de una vez. Pero la justificación, más o menos, de esta sustitución que nosotros hacemos, está basada en esos dos pasos, que ahora mismo no lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque en el primer paso sería llevarla a coeficiente constante y después resolverla. Pero esta sustitución resume las dos cosas. Es decir, primero resolvemos la homogénea asociada, en este caso segunda de y, ese x al cuadrado que multiplica la segunda derivada, puede haber ahí otra constante, y el x que multiplica la primera derivada, y ya aquí como no hay derivada, sería x a la 0, no tiene. Esto es lo que hace que sea de Cauchy-Euler, la ecuación diferencial, recordando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Una sustitución de la forma que asumimos una solución particular de la forma x elevado a la z. Digo z porque yo estoy usando la variable z desde un principio, creo que. Y aquí esta es la sustitución. Va a pasar que si yo quiero conocer quién sería la z, pues simplemente debo derivar dos veces y sustituir en la ecuación diferencial. Entonces derivo. Recuérdense que cuando los coeficientes no eran constantes, se asumía una exponencial. Ahora, si es de Cauchy-Euler, se asume esto. Primera derivada de aquí sería z. El objetivo es saber quién es la señorita z. Sería z por x a la z menos 1. Y la segunda derivada de aquí sería z por z menos 1. El libro usa m también, creo. Ya dije que como yo he estado usando la letra z anteriormente, por z menos 2. Entonces, sustituyendo en asterisco, podemos numerar esta 1, 2, 3, 4, usted le numera. Para encontrar a la z, tendríamos entonces, si multiplicamos la segunda derivada por x cuadrado, me queda x a la z. Si multiplicamos la primera derivada por x, me queda x a la z. Y aquí tengo x a la z. O sea, voy a sacar en toda la parte el factor común x a la z. Y a la segunda derivada le quedaría entonces z por z menos 1. Ahora voy más. Y aquí le quedaría z. Y a esta le saqué el z, el x a la z, y le queda menos 1. Igual 0. La solución trivial de y igual 0 es siempre una solución de la homogénea, eso lo sabemos, y de esta también. Pero no queremos la trivial, y entonces, como esto es diferente de 0, tomamos esta, y esta sería la ecuación auxiliar en este caso. O sea, tomamos esta igual 0. Una flechita para pasar a la próxima pizarra. Y si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Resolvemos la ecuación. Y entonces a resolver la ecuación, pizarra número 2, recuérdese lo que tenemos aquí. Aquí podemos sacar un factor común que es z menos 1 como factor común. Entonces vámonos a la pizarra número 2. Y en la pizarra número 2 vamos a tener continuación. Y tenemos z menos 1, que era el factor común, por z más 1, igual 0.
Así que Z sub 1 sería 1, por ejemplo, y Z sub 2 sería negativo 1. Así que tenemos que Y sub 1 sería X a la 1 y Y sub 2 sería X a la negativo 1. Y así la solución general de la homogénea sería una constante C sub 1 por Y sub 1 más una constante C sub 2 por Y sub 2, que es la combinación lineal de la homogénea. Entonces ya básicamente se explicó qué hacer cuando ya ahí se explicó la ecuación de Cauchy-Euler. Obviamente, ¿qué hacer si se repitieran las soluciones? Aquí vamos a ver que el factor para la multiplicación no es multiplicar por la variable independiente, porque todavía hay una expresión que se utiliza para buscar la segunda solución, que está en la unidad 4.2 y que todavía no la hemos usado, no la hemos demostrado. Pero lo vamos a decir aquí como es la expresión que se deriva de esa misma, y después que la demostremos, entonces también lo comprobamos. Entonces mi solución homogénea general, término de X, sería simplemente C sub 1 por X más C sub 2 por X a la menos 1. ¿Qué hacemos ahora? Buscar a YP, perdón. Pero para buscar a YP vamos a aplicar variación de parámetros. Recuérdese que nosotros para la técnica de variación de parámetros suponíamos una ecuación de esta forma. Creo que era G de X que escribimos. Lo único que aquí, o sea, cuando nosotros escribimos las expresiones, recuerde todo eso que la vamos a usar ahora. Tiene que tener cuidado porque aquí estaba la ecuación, la segunda derivada homogénea. Entonces, primero tenemos que hacer ese proceso para usar la fórmula que ya tenemos. Así que nuestra ecuación diferencial, vamos a ver si está homogénea. Yo creo que sí, que está homogénea. Si no tuviera homogénea, tengo que tener cuidado eso y dividir primero. O sea, el ejercicio era este. Mire, aquí tiene un X al cuadrado, entonces tengo que dividir primero. Tengo que tener cuidado eso. Entonces nosotros teníamos X al cuadrado por la segunda derivada, pero de una vez, bueno, más abajo lo hago, más X por la primera derivada menos Y igual al logaritmo de X. La reescribimos primero, que sería así, más dividiendo aquí sería 1 entre X por la primera derivada, menos 1 entre X al cuadrado, que es lo mismo entonces que logaritmo sobre X al cuadrado. Y es importante porque si usted se equivoca en ese detalle, aunque puede ver ejemplo en el libro, podría pensar que para la técnica de variación de parámetros la coge así, pero recuérdese que la fórmula del proceso de desarrollo se hizo para esta forma. Así que esta aquí sería mi G de X. Entonces, ¿qué nosotros dijimos? Bueno, nosotros dijimos, pizarra número 3, dijimos que no íbamos a dar todos los pasos en variación de parámetros que se permitía. Recordar simplemente que YP era de la forma U sub 1 de X porque el parámetro se volvía una función por Y sub 1 más U sub 2 de X por Y sub 2. Con el objetivo de saber quién era U sub 1 y quién era U sub 2. De hecho, en el proceso que hicimos en la clase pasada, llegamos a una expresión
que la podemos también, yo prefiero que usted por lo menos plantee el sistema y lo resuelva para que entienda lo que está haciendo. Pero nosotros llegamos a una expresión para ya tener directamente a la U en términos de Y sub 1, de Y sub 1, Y sub 2, que lo conocemos, y la función. O sea, nosotros llegamos. Vamos a mostrarlo aquí en la pizarra, esa parte. Vamos a ver, déjame ver si lo veo. Entonces, era la clase anterior. Déjame ver si lo encuentro, la de variación de parámetros. Segundito. Sí. Entonces, vamos a mostrarlo un poquito rápido. Recuérdese que en la clase pasada voy solamente a mostrar la pizarra. Hablábamos de coeficiente indeterminado, planteamos un mismo ejercicio y ese lo resolvimos de dos maneras diferentes. Y aquí, cuando llegamos aquí, no le llamamos G, sino F a la función. Decíamos que resolvíamos este sistema, ¿lo está bien? Planteamos todo. Aquí hicimos el proceso de resolver el sistema y llegamos directamente a esta expresión que ya tiene a U sub 1 y a U sub 2 aquí, y entonces le quedaba así como está aquí. Yo, por causa de tiempo, pues ya voy a tomarlo directamente desde aquí, la YP, porque ya hicimos el proceso todo para la U sub 1 y la U sub 2. Volviendo entonces a la pizarra donde estamos, aquí, pero voy a arreglar en la pizarra anterior que no le llamamos G, sino F. Entonces, voy a escribirlo aquí. Que nosotros le llamamos F. Y ya directamente vamos a escribir quién es la Y, la YP para este caso. Era F de X. Entonces, yéndonos a la pizarra número 3, donde estamos, ya tenemos la Y1 y la Y2. Y simplemente vamos a plantearlo aquí. Vamos a coger la expresión para recordarla, esta que está aquí. Y la ponemos aquí. Sabiendo nosotros quién es Y1 y Y sub 2. Es decir, nosotros teníamos que Y sub 1 era X, Y sub 2 era X a la menos 1, y F de X ya sabemos quién es, en la pizarra anterior era el logaritmo de X sobre X al cuadrado. Entonces ya podemos escribir nuestra YP. Primero vamos a calcular quién es U sub 1. Recuerden que U sub 1 tiene un menos ahí. Y bueno, la derivada de Y1 es 1. Y la derivada de Y sub 2 es menos X a la menos 2. Y entonces podemos escribir el determinante principal, que era este señorito, el Wronskiano. Ser el Wronskiano de Y sub 1 y Y sub 2, que eran linealmente independientes, que era el determinante. Entonces es 1, perdón, X, porque esto es X, por, bueno, lo voy a escribir, aunque se simplifique luego, por la derivada de X2, que es menos X a la menos 2,
menos 1, que es la derivada de y1, por y2, que es x a la menos 1. Simplificando con una aritmética terrible, esto da x a la menos 1 menos, y esto es menos x a la menos 1. Así que el determinante principal es igual a menos 2 veces x a la menos 1, que sería lo que iría aquí abajo en el denominador. El numerador, simplemente vamos a la próxima pizarra, pero los numeradores antes de lo podemos escribir también para ya llevarnos los resultados simplificados. Vamos a acomodar este espacio para escribir los dos numeradores. Segundito, simplemente estoy ganando espacio. Esos son los denominadores. El numerador de aquí es y2 por f de x. F de x está ahí y y2 es este señorito. Sería simplemente el logaritmo natural de x sobre x al cubo, ¿verdad? O lo que es lo mismo, porque luego, como quiera, si tenemos que integrar, bueno, está bien, sobre x al cubo. Porque y2 es este, que cuando lo multiplique por este me va a quedar x al cubo. Y este señorito, esta que lo voy a poner en azul, que era entonces y1 por f de x, es simplemente logaritmo natural de x sobre x. ¿Por qué? Porque cuando multiplique eso por x me va a dar sobre x. Ya tenemos la expresión para escribirlo, solamente nos falta resolver la integral. E incluso, recuérdese que lo vamos a dividir, este entre este. Pero para llevarlo en cámara lenta, nos vamos a la próxima pizarra. No sin antes permitirnos pasar por la flechita. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer siempre y cuando usted disponga de una calidad de sonido que no sea contaminante al oído. Entonces, pizarra número 4. Luego pasamos a la pizarra número 4, continuación. Y tenemos entonces que nuestra YP es menos Y1, que es X, por la integral, lo voy a escribir así mismo, menos 2X a la menos 1, y la de verde creo que era, déjame volver atrás. Esta era la de verde era logaritmo, lo voy a escribir así mismo, aunque después simplifique. Logaritmo de X sobre X al cubo, diferencial de X. Perdón. Y eso por ahí, mire, voy por aquí, ¿verdad? Más Y2, que era X a la menos 1. Por la integral. Y aquí en el denominador era menos 2X a la menos 1. Y esta señorita, que era la de azul, era logaritmo natural de X sobre X, diferencial de X. Simplifico. Así que YP sería igual a menos X por la integral. Bueno, menos E, o sea, sería aquí tengo X sobre 2 por la integral logaritmo natural de X sobre X al cuadrado diferencial de X.
más 1 sobre X, que sería en realidad menos 1 sobre 2X por la integral del logaritmo de X. Diferencial de X. Entonces ya aquí estas son dos integrales inmediatas por parte, que nos vamos a ahorrar el proceso de resolverla, porque ya usted sabe integrar, simplemente la vamos a escribir, la integral, de hecho vamos a escribir la expresión de manera general. Entonces le escribimos la expresión de manera general, nos la llevamos y la escribimos. Déjame escribir mejor porque para yo poder, para que el software la entienda. Déjame ver si esta la coge. Perdón. Para no tener que estar copiando. Bueno. Entonces, me la voy a llevar y allá la cambio. Esto, déjame escribirlo un poquito mejor. Un segundito. Escribirla más bonita para que la expresión de una vez la entienda. La voy a mover. Es más, la voy a borrar. O la voy a mover. Aquí. Bueno, la voy a borrar. Ustedes la recuerdan. Recuérdenla bien porque la voy a escribir ahora. A ver si le escribo un chin mejor. YP es igual a X sobre 2 por la integral del logaritmo natural de X sobre X al cuadrado, creo que era, diferencial de X, menos 1 sobre 2X por la integral. Bien, entonces decía que copiando bien aquí, a ver si no tengo que copiar. Bueno, no es algo tampoco tan complicado, pero a ver si no tengo que copiar allá cuando copie todo. Y aquí teníamos esto y entonces era logaritmo de X. Logaritmo natural de X, diferencia de X. Vamos a ver si el software ahora lo asimila mejor. Entonces son integrales por partes inmediatas. Ya la entendió bien. Y nos la llevamos y la copiamos a sí mismo para no tener que estar resolviendo esta integral inmediata. Lo que he hecho es esto, mire, copiarla, ¿verdad? Se lo estoy proyectando ahí. Entonces la copié. No la llevamos. Perdón, no la llevamos. Un segundito. Estamos aquí. Y nos la llevamos a Wolfram. Déjame ver qué le estoy proyectando. Bueno, nos la llevamos a Wolfram aquí. Abrimos Wolfram. Para ya ahorrarnos esa aritmética. Pero usted no se la puede ahorrar. Usted tiene que escribir su integral ahí. Y ya le hemos copiado. Perdón, yo debí borrarle el YP, pero déjame ver si me lo deja ahí con el YP. Sí, míralo ahí, el YP. ¿Para qué escribió tanto esto? ¿Qué fue lo que escribió? Déjame borrarle esto. A ver.
Entonces, déjame ver qué fue lo que escribió. Aquí le agregó un paréntesis de más y lo multiplicó todo por esto. Eso no llevaba ese paréntesis. Creo que era mejor que yo lo copiara. ¿Dónde está el paréntesis? Este paréntesis aquí no lo lleva, no lo llevaba. Déjame ver, fracción 1 sobre 2x, la integral, fracción, que para qué hizo todo eso. El logaritmo, ¿qué fue lo que escribió? De ver. Esto está bien, diferencial de x, pero hay un paréntesis que no va. Y aquí era más y esto iba con el otro. Integral, logaritmo de x sobre x cuadrado. Ajá. Vamos a hacerlo por partes. Vamos a quitarle esto. Esa era la primera parte. Y ya esa primera parte da eso. O sea, esa integral ya está resuelta aquí. Podemos escribirlo allá. Un x sobre 2 daba el menos 1 sobre x menos logaritmo de x sobre x. Y la otra era menos. Bueno, vamos a escribir ese resultado primero. Vamos a escribirlo por pedacito. La integral del logaritmo creo que da, eso es una integral inmediata también. Creo que ya la habíamos hecho. Si no nos ponemos a embromar. YP entonces dio x sobre 2 menos por 1 sobre x menos logaritmo natural de x sobre x. Eso fue lo que dio. Perdón, aquí más, porque ya saqué el menos fuera. Y la otra, esta que está aquí, vamos a llevarnos esta otra ahora para copiarla por separado. Entonces allá, en Wolfram, aquí, tenemos la segunda. Entonces, esta es la segunda, mírala ahí. Ya tenemos el resultado aquí. Eso dio menos, esto es lo que da el logaritmo, ¿verdad? Logaritmo x por el logaritmo de x, que eso es una integral inmediata. Entonces lo vamos a escribir ahí para simplificar. Entonces sería menos 1 sobre 2x y lo que da esta que se va a poder simplificar. X, logaritmo natural de x, menos x. Entonces ahí simplificamos esa x con esa x y esta x con esta x. Que el software está tan malo que ni simplifica. Entonces aquí sacamos el 1 medio fuera y escribimos YP. YP me quedaría, simplificando aquí sería 1 medio. Entonces dentro aquí tengo menos 1 menos logaritmo de x
Y ahora voy con la otra. La X y la X se simplifica. De hecho, yo puedo sacar el menos todo como factor común. Menos un medio. Todo menos. Entonces, tengo aquí 1 más logaritmo de X. Y ahora voy a escribir en azul la otra, que sería entonces logaritmo de X, porque ya el menos lo saqué, más logaritmo de X, es menos 1. Si simplificamos, el menos 1 me queda 2 veces logaritmo, y entonces eso me da menos logaritmo de X. Que es lo mismo que decir logaritmo de 1 sobre X. Entonces ya podemos escribir la solución general. Pizarra número 5. Luego entonces la ecuación nuestra era la segunda derivada, el número 23, ¿verdad? Más X por la primera derivada menos Y igual al logaritmo de X. Obtuvimos que YH de X era C sub 1 por X más C sub 2 por X a la menos 1. Y obtuvimos que YP nos dio logaritmo natural de 1 sobre X. Así que Y general sería YH más YP. Y la solución general entonces sería C sub 1 por X más C sub 2 por X a la menos 1 más logaritmo natural de 1 sobre X. Y además, como es un ejercicio impar, pues no podemos permitir mirar el texto a ver si el libro se equivocó. Entonces tendríamos, esa es la unidad 4.7, el ejercicio 23. Entonces vamos a ir al libro, bajar 4.7, 4.7, 4, 3, 4. 4.7, aquí, el 23. Míralo aquí. ¿Está viendo el 23? Jóvenes. ¿Lo ven? Sí. Bien. Sí. Entonces, con eso revisamos que el libro no se equivocó. Bien, entonces, básicamente quise tomar esa, fíjese que estamos aplicando variación de parámetros. Ahora vamos a resolver un sistemita de lo que están ahí, o por lo menos, bueno, déjame ver si, yo creo que sí que, bueno, voy a dejar el sistemita para después porque posiblemente no nos dé tiempo para hacerlo despacio, no nos da tiempo. Voy a devolverme a la parte de la unidad 4.2 para la parte de reducción de orden. No voy a hacer la demostración, pero ya que estamos en Cauchy-Euler, vamos a explicar qué se haría cuando se repite una solución, ¿verdad? Y además qué se haría cuando salen números complejos, que es lo mismo que se va a usar la fórmula de Euler para acomodarlo. Entonces, vamos a mirarlo directamente desde el libro, para que usted vea en el libro qué se hace cuando se repiten.
cuando hay raíces repetidas. Fíjense, esta expresión realmente viene de la 4.2. Porque en la 4.2 es que se demuestra cómo buscar una segunda solución cuando la primera es, cuando los valores, aquí le ponen M en vez de Z, cuando los valores están repetidos. Lo que yo quiero inmediatamente, sin demostración, pero la demostración es esta. Porque fíjese que ya ahí estamos sustituyendo a y sub 1. Aquí tendríamos y sub 1 al cuadrado. Y aquí tiene la expresión. Pero lo que quiere decir es lo siguiente. En este caso, que no lo estamos haciendo con demostración, causa de tiempo, porque la demostración es esta. Cuando se repite una solución para la Z o para la M, pues, entonces la segunda, para romper la dependencia lineal, se multiplica por un logaritmo. En vez de multiplicarla por X, se multiplica por ¿quién? ¿Jóvenes? Por un logaritmo. Un logaritmo. Es decir, que si yo tengo que cuando resuelvo la ecuación cuadrática me sale un trinomio cuadrado perfecto, me sale el mismo valor de Z, que el libro usa M, ya yo no tendría Y1 y Y2, pero Y1 sería con ese valor, este sería Y1. En este caso, para el caso que acabamos de hacer, imaginémonos que hubiésemos obtenido el 1 dos veces. Entonces, X a la 1 sería Y1, pero la otra sería X a la 1 por el logaritmo de X. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Si se repiten más veces, seguimos multiplicando por el logaritmo. Obviamente, estamos diciendo que la razón de ser de eso viene en la unidad 4.2, la reducción de orden, y desde la clase pasada estamos simplemente diciendo lo que daría, porque debemos una clase con la 4.2. La otra cosa que, bueno, mire, aquí usted tiene más ejemplos. Esa es otra ecuación de Cauchy-Euler. Se asumió la solución. Recuérdense que ellos están usando M en vez de Z. Se derivó dos veces. Se sustituyó. Y después se resolvió la ecuación cuadrática que quedó. Esa ecuación cuadrática, en este caso, creo que es un trinomio cuadrado perfecto. Por eso le dio dos veces la misma solución. Entonces, como le dio dos veces la misma solución, en el ejemplo, estoy ilustrando el ejemplo. Entonces, fíjese que la solución general es una constante por la primera, que es X a la M1, más la otra, como se repite, es multiplicada por un logaritmo. Y aquí le está diciendo que si se siguen repitiendo, pues simplemente al multiplicarla por un logaritmo va aumentando. Logaritmo de X al cuadrado, no de X cuadrado, sino el logaritmo al cuadrado, porque por un logaritmo. Ahora, el otro caso es cuando son complejas las raíces. Entonces, si tenemos raíces complejas, o sea que el Z que yo usé, que el libro usa M, le da dos números complejos. Nosotros lo podríamos escribir así, pero para no dejarlo así con potencia compleja, volvemos a usar la fórmula de Euler. Y la fórmula de Euler nos dice lo siguiente. Nos dice, bueno, primero nosotros usamos una identidad. Usamos la identidad de que X elevado a la alfa por I, perdón, a la beta por I, se puede escribir en términos de la función exponencial así. ¿Por qué? Porque en realidad esto es X. Pero ahora multiplicamos los exponentes y se vería así. O sea, un disfraz de que esa potencia la escribimos con la forma exponencial. Y nosotros conocemos la fórmula de Euler para este señorito. Sería coseno de beta logaritmo de X
más I por el seno de beta logaritmo de X. Mírala aquí. No tenemos que inventar el agua tibia. Mírala ahí. Fórmula de Euler. En este caso hay un error de... O sea, cuando digo un error, no es un error nada, porque lo que ya ellos se omitieron es esto, porque esto es mire, este. Entonces aquí es que está usando la fórmula de Euler aquí. En este caso va a cambiar, pero como el coseno es par, se queda igual y el seno impar sale. Y volvemos a hacer lo mismo que hacíamos con la otra, que era nosotros, recuérdense, ahí nada más se está trabajando con el de la parte imaginaria porque se va a sacar a X a la alfa fuera como factor común. X a la alfa fuera como factor común. Entonces, agrupando, sumando las dos, sumando esas dos, mírela, sumándola, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. La suma de esas dos, se simplifican los senos y me quedan 2 cosenos. Y si quiero escribir la resta de las dos, entonces lo que se van a simplificar son los cosenos y me queda 2i. De ahí yo puedo recordar o decir que el seno de esto sería igual a esto dividido entre 2i. Y que el coseno de esto sería igual a esta parte dividida entre 2. Bueno, pues ya con eso, ya nosotros lo que vamos a hacer es un acomodamiento para escribir eso en términos de seno y coseno. Por ejemplo, venimos a la expresión, a esta que están aquí. El libro dice tomando la constante igual 1 por comodidad primero, pero usted no la tiene que tomar igual 1. Si usted quiere la puede agrupar, pero está bien. Tomando la constante toda igual a 1 y la otra, la otra, lo que le está haciendo es lo siguiente. Por ejemplo, recuérdese quién era Jesús 1. Jesús 1 era esa señorita. Y Jesús 2 era esta con menos. Entonces lo que le está diciendo es, vamos a escribir a Jesús 1 así. Por ahora no te preocupes de la constante. En Jesús 1 son 1. Para Jesús 1. Y entonces tú tienes esto. Sacando a X a la alfa como factor común, tienes esto. Pero ¿a qué es igual esto que está en el paréntesis? A 2 veces coseno de beta logaritmo. Entonces, Jesús 1, si tú quieres, la puedes escribir así. A Jesús 1. Recuérdate que beta era la parte imaginaria del número complejo que te dio M y alfa era la parte real. Y ahora vamos a reacomodar a Jesús 2. En el caso de Jesús 2, tú dices que C-1 es 1 y que C-2 es menos 1. Y la puedes reescribir que esté Jesús 2. Sacando el alfa y estos señoritos ya lo pusimos aquí arriba que es 2i por el seno. Tú la puedes reescribir así. Así que Jesús 2 sería 2i por alfa a la x por el seno de beta logaritmo de x. Lo que te está diciendo es que tú puedes darte cuenta que ellas son linealmente independientes, esas, porque si tú calculas Wronskiano, el determinante te va a dar diferente de 0 para beta mayor que 0 y son linealmente independientes. Y entonces, tu solución general
como son esta por una constante y esta por una constante, tú la puedes escribir simplemente. Recuérdese que aquí en Y2 no tomó en cuenta el 2i porque como que era una constante, lo va a absorber la constante. Entonces la solución general tú la puedes escribir así, como está ahí en la parte azul. Sería x a la alfa es la parte real, por una constante por el coseno de beta logaritmo de x, beta es la parte imaginaria, más otra constante por el seno de beta logaritmo de x. Ya usted la puede escribir directamente así cuando los valores de m le den números complejos. Aquí le está haciendo un ejemplo. Está resolviendo esa ecuación de Cauchy-Euler, homogénea, sujeta a estas condiciones particulares. Tomó la forma de la solución. La derivó 2 veces. La sustituyó en la ecuación. Llegó a la ecuación auxiliar. Esta señorita que ve aquí. Ese señorito que está ahí a resolverlo con la fórmula general de segundo grado, me da 2 números complejos. O sea, los valores de m ahí son estos. El 1 medio sería alfa y el 2 sería beta. Y aquí se lo está escribiendo. Ya usted no tiene que escribir todos los pasos porque ahí se hizo el proceso. Ya simplemente escribe su solución general. X elevado a la alfa por C1 por el coseno de beta que es 2 logaritmo de X más C2 por el seno de 2 logaritmo de X, que es equivalente. Ahora, este problema tú tienes que buscar quién es C1 y C2 porque tú tienes condiciones, tú andas buscando una solución particular, no la solución general. ¿Cómo lo hace? Usando estas condiciones. Que cuando X vale 1, Y vale menos 1, tú sustituyes y donde quiera que está la X, tú pones un 1. Tú sabes que el logaritmo de 1 es 0. Y entonces el coseno de 0 es 1. Y el seno de 0 es 0. O sea, sustituyendo las condiciones. Porque te va a quedar un sistema de 2 ecuaciones para C1 y C2. Con la otra condición, tú derivas primero y después plantea la condición. Con eso calcula a C1 y a C2. Aquí te está diciendo lo mismo que te dije. Tú sustituyes cuando está X pone 1, donde está Y pone menos 1. O sea, tú pones menos 1 ahí, un 1 ahí y un 1 ahí. Esto te da 0 y esto. Y de ahí realmente calcula de una vez a C1. Porque como esta te va a dar 0, lo que te queda es C1 igual a menos 1. Mírelo aquí. Y para calcular la otra, tú derivas. Deriva para obtener a C2 con la segunda condición. Cuando calcule a C2 que te da 0, ya tú sustituyes aquí, pone donde está C1 menos 1 y donde está C2 un 0, y esta sería la solución particular. Esta cumple que cuando tú cambias X por 1, Y te da menos 1. Y que si tú lo derivaras y en la derivada cambia a X por 1, entonces te va a dar la derivada menos 1 medio. Esa es la solución particular de esa ecuación diferencial. Pero lo que estábamos aclarando era precisamente qué hacer cuando las soluciones fueran complejas. ¿Se entiende, jóvenes? Jóvenes. Sí. Bien. Entonces ya eso era ecuación de Cauchy-Euler. Ecuación de Cauchy-Euler se explicó qué hacer cuando se repiten soluciones. Además, internamente se aplicó variación de parámetros.
Y vuelvo y digo, antes de terminar prácticamente, bueno. Ese es un ejemplo que estaba ahí. Fíjese, otra cosa que para aplicar variación de parámetros, mire cómo está esto, pero recuerde, la función que se va a tomar como f no es esta, porque esta va a quedar dividida entre x al cuadrado, sería 2x cuadrado por e al cuadrado. Eso usted lo va a ver aquí, mírelo ahí, cómo lo acomodan, como le dije. Para luego, o sea, aplicar, cuando en la parte donde va a aplicar variación de parámetros. Mire cómo es ya su f. Mírela ahí. Ya aquí está planteando lo mismo que nosotros lo llevamos a una expresión. De este lado, aquí abajo, ya tiene más ejercicio. De estos ejercicios fue el que hicimos el 23, que fuera no homogénea, pero ahí tiene otros. Homogénea. Así que ya dimos esa unidad, eso fue lo único que dimos hoy. Quiero devolverme a la unidad 4.2 de un pronto. No para demostrar, ya yo sé que le debo una clase de demostración aquí. Y ya le dije el orden incluso que de lo que nos falta en términos de agenda. Perdón, me devolví demasiado. Entonces, mire, la unidad 4.2, que aquí se está demostrando, esa expresión que está ahí, esta expresión que está ahí, que es la que se demuestra por variación de parámetros, ¿cómo uno encontraría una segunda solución conociendo ya una primera? Fíjense que allá abajo esa fue la que usamos. Se sustituyó, se escribió la forma de la ecuación, se escribió con A y B incluso. Es decir, en los minutos que queda voy a volver a usar eso. Por ejemplo, nos lo llevamos y voy a ilustrarlo. Pizarra número 6. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué es lo que estamos diciendo? Perdón. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mire, en el mismo libro, antes de nosotros, el libro ya le usó esa expresión. Le usó esa expresión. Y le explicó, pero esa expresión también la podemos usar con la otra. Pero además, para ser más coherente, porque esa expresión que está ahí está dada en términos a la ecuación diferencial que ya se escribió en una forma muy específica. Yo estoy bajando a la unidad 4.7 de un prontito donde estábamos para mostrarle que esa es la expresión que está utilizando. Miren. Ahí, mírela aquí. Mírela aquí. Mírelo ahí. En ese pedacito era que estaba. Estamos aquí. Pero el libro le está usando la expresión suponiendo que nosotros estamos trabajando con una ecuación diferencial que ya se ve de esta forma. Pero ¿por qué se ve de esta forma? Vámonos a llevar eso de una vez. Para explicar ese pedacito. Fíjense que esa ecuación diferencial, si yo multiplico todo por ese denominador, porque lo único que ha hecho el libro es ponerla con la segunda derivada con coeficiente 1, porque ya todos los casos que
que aplicó, incluso cuando aplicamos variación de parámetros, usted vio que hubo que acomodarla. Mírela ahí. Entonces, fíjese, eso es lo que tiene ahí. Vamos a escribir ahí un poquito, que ya prácticamente ahí va a quedar todo escrito. Entonces, mire, ¿qué nosotros tenemos? Esa es la ecuación de Cauchy-Euler de segundo orden. ¿Por qué? Porque si usted multiplica todo por este denominador, usted va a tener ax al cuadrado por la segunda derivada más, cuando multiplique todo por ax al cuadrado, va a tener arriba bx por la primera derivada más c por y igual a 0. Esa es la forma de la ecuación. O sea, estas dos ecuaciones son equivalentes, son las mismas. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo? Que la puede escribir así. ¿Por qué la puede escribir así? Porque en la unidad 4.2, esta expresión se dio viendo esta ecuación de esta forma. Segunda derivada más p de x por la primera derivada más q de x por la función igual a 0. Si usted quiere, puede ir allá y mirarlo. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial de esta forma y la resuelvo y tengo una solución y sub 1 que ya conozco, ¿cómo buscar a y sub 2? Con esta expresión, eso es lo que se demuestra ya. Entonces, el libro ya le está construyendo, en este caso, para la de Cauchy-Euler, bueno, para la de Cauchy-Euler, su y sub 1 será de la forma x a la m1. Si usted usó m, si usó z, será z a la m1. Entonces, aquí, ¿quién es p de x? En esto, míralo aquí a p de x, míralo ahí. En este formato. O sea, que usted lo tendría que poner ahí, a p de x. Entonces, para buscar a y sub 2, que es lo que el libro le está indicando, que fue la parte que le dije que eso se refería allá. Para buscar a y sub 2, perdón, pizarra número 6, y nos vamos a la pizarra número 7, pero la pizarra número 7 simplemente para nosotros mirarlo, porque ya está ahí en el libro, mírelo ahí en el libro. Está usando la fórmula y en ella simplemente está sustituyendo. La fórmula tiene un ligero, bueno, míralo aquí, vamos a mirarla, vamos a llevarnos este pedacito, mira, ¿qué es esto? Y ya esta parte de la integral ya se resolvió, la del exponente, porque era menos b sobre ax, pero la integral de 1 sobre x es el logaritmo de x, que ya ahí está especificada. O sea, si usted sustituye en la fórmula, yo se la voy a poner incluso para que queden juntas. Y usted mire el proceso. Bueno, poner esta. Y le voy a buscar por último la fórmula y con eso terminamos. La fórmula está en la pizarra anterior, mírela aquí. Mírela ahí la fórmula, es azul es la que está usando. Es azul. Se la voy a pegar aquí porque ella es la que está usando en todo el proceso. Fíjese ahí, X1 es este, o sea, Y sub 1, perdón, es este. Esto es el exponente, el P de X está aquí.
Y ya hizo todo el proceso y por eso llegó a quien era y sub 2, que aquí no, bueno, aquí lo ve, x a la m1 por el logaritmo de x. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y sigan trabajando en su práctica.